Charlie Chaplin probablemente es uno de los íconos más importantes y reconocidos del cine americano. Charlotte, el vagabundo que se convirtió en su personaje más emblemático, marcó un antes y un después de la comedia de principios del siglo XX, y Charles, hasta el final de sus días y hasta la actualidad, sigue siendo uno de los comediantes más importantes dentro del cine. Así que pongan atención porque hoy repasamos la vida de Charlie Chaplin. Su nombre completo era Charles Spencer Chaplin y nació el 16 de abril de 1889 en Walworth, Inglaterra, aunque este dato difiere de un documento encontrado en 2011 que asegura que Chaplin nació en un carromato de Black Patch Park en Smithwick, que es un sitio donde había un campamento gitano. Su padre, Charles Chaplin Sr., era un actor y cantante, mientras que su madre se dedicaba al baile y al canto. Ambos provenientes del mundo del espectáculo, se separaron antes de que Charlie cumpliera los 3 años, por lo que en ese entonces Hannah Chaplin, sola y con pocas oportunidades y 2 hijos, se vio sumida en la pobreza. Sidney John Hawkes, el otro chico, era el medio hermano de Charlie. Y a pesar de la separación, Charles Chaplin padre visitaba a los niños de vez en cuando a pesar de su alcoholismo. Y con todo esto, Hannah se vio víctima de serios problemas psiquiátricos, por lo que fue internada en un hospital especializado, así que los niños tuvieron que vivir con el padre y con la amante de este. Cuando Charlie tenía 12 años, su padre murió de cirrosis y tras ser enterrado en una fosa común y con su madre en el hospital, él y su hermano no tuvieron de otra más que ser internados en la escuela Hanwell para huérfanos y niños pobres, de la que pudieron salir hasta 1898. De ahí en adelante se hizo de varios trabajos, fue mandadero, soplador de vidrio y vendedor callejero, además de que también obtuvo papeles muy pequeños en obras de teatro locales, como en 1903 cuando estuvo presente en la representación de Sherlock Holmes, que duró hasta diciembre de ese mismo año. A mediados de la década de los 10 fue contratado por la compañía de un importante productor teatral, Charles Foreman, con quien se hizo varias giras alrededor de Inglaterra y donde consiguió un éxito que lo perseguiría hasta el final de su contrato, puesto en que incluso presentaciones de circo y en cafés siempre se llevaba las palmas del público. En 1907 ocurrió algo importante para su formación artística, y es que entró a la compañía de mimos de Fred Karno, donde hizo su primer gira artística por Estados Unidos de 1910 a 1912. Hacia finales de 1913, las actuaciones de Chaplin llegaron hasta los ojos de importantes productores de cine, entre ellos Mack Sennett, que tras verlo actuar como borracho en Nueva York, no dudó en contratarlo para los estudios Keystone. Y a pesar de la buena paga, a Charlie se le dificultó adaptarse a las demandas del cine, que requerían de bastante esfuerzo físico. El 7 de febrero de 1914 ocurriría el acontecimiento que cambiaría por completo su imagen, y es que con el estreno de su película Carreras Sofocantes, nació Charlotte, el icónico vagabundo que haría aparición en la mayor parte de sus cintas durante su carrera. Descrito como el ya mencionado vagabundo que era el personaje, Charlotte era un caballero de modales refinados a pesar de su condición social y su ingenuidad, sin mencionar su torpeza que constantemente lo hacía meterse en líos. De esta forma, Chaplin se convirtió en la estrella del estudio y durante el resto de la década y parte del siglo XX, también fue la insignia del mismo gracias a su carisma y el cariño con el que el público lo recibía. Hay que destacar que el vagabundo se volvió prácticamente un sinónimo del cine mudo, e incluso con la llegada del sonido, Chaplin se negó rotundamente a representar a su personaje hablando. Incluso las cintas producidas en esa época seguían siendo parcialmente mudas, como Tiempos Modernos de 1936, donde varios personajes hablan a excepción del vagabundo y su compañera, lo que convierte a esta cinta en un híbrido entre cine mudo y cine sonoro. No sería sino hasta 1940 en la película El Gran Dictador que se escucharía al personaje hablar. Sin embargo, con esto hay un enorme debate, puesto que acá no queda claro si el hombre al que interpreta a Chaplin es Charlotte o simplemente el barbero judío al que se menciona, siendo que son posiblemente personas distintas. Incluso con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la popularidad del actor fue en aumento, puesto que no solo hacía reír al público, sino que directamente se tomaba la molestia de retratar y criticar problemas sociales de la época, rasgo que sería característico durante toda su filmografía. 1919, por otro lado, significaría un momento importante para la vida del actor y también director, puesto que junto a otros grandes de la época fundaría la compañía distribuidora United Artists, misma que también se encargaría de producir muchos de los largometrajes de Chaplin, como lo es Tiempos Modernos, La Quimera de Oro o Luces de la Ciudad.
Algo curioso sobre Chaplin es que a pesar de no ser un político, en su situación como artista se vio envuelto en varios escándalos involucrados en la política, como sus múltiples acusaciones señalándolo como comunista o su negación de haber apoyado el esfuerzo realizado por el ejército en la Segunda Guerra Mundial. En 1938 fue presionado para no estrenar El Gran Dictador y el ministro de propaganda nazi incluso lo llamó pequeño judío despreciable. Quizá esta fue su película más polémica, puesto que incluso fue prohibida en varios países y en España no se estrenó hasta la muerte de Francisco Franco. La persecución contra Chaplin fue tan dura que incluso John Edgar Hoover, director del FBI, se encargó de buscar pruebas para inculparlo. Para muchos, Charlie Chaplin era peligrosamente progresista y eso ponía alerta al lado más conservador de la sociedad americana. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas comenzó a presionar a la fiscalía para poder deportar a Chaplin e incluso estaba señalándosele de traición. Además de que se le decía comunista por una carta que había escrito a Pablo Picasso, quien sí era comunista. El 17 de septiembre de 1952 fue retenido junto con su familia a bordo del RMS Queen Elizabeth. En ese momento estaban viajando a Europa para el estreno de Candilejas. Se le acusaba de pertenecer al Partido Comunista y así comenzó su exilio. Tras adquirir una mansión en Suiza, Charlie Chaplin permaneció ahí hasta el día de su muerte. Sin embargo, en 1972 regresó a los Estados Unidos, donde la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas le entregó un Oscar honorífico por su trayectoria. Durante el homenaje, el público aplaudió de pie durante 12 minutos y la gente incluso llegó a comentar que eran los aplausos más largos en la historia de los Oscar. La Navidad de 1977, Charlie Chaplin murió a los 88 años. Irónicamente, a Chaplin no le gustaba la Navidad, puesto que le recordaba lo triste que era su niñez cuando era muy pobre. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuénteme cuál es su película favorita de Charles Chaplin. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.